Buenos días, ¿me escuchan? Creo que no se estaba escuchando. Ya se está viendo la presentación, ¿verdad? Pues muy buenos días. Les comento pues que tenemos abierto el micrófono y la participación. Vamos a hacerlo muy interactivo y vamos a platicar el día de hoy acerca de la crisis de talento y el coaching en las organizaciones. Como bien Patti mencionó, mi nombre es Andrea Mercedes Luperón Cruz y vamos a compartir en esta sesión puntos fundamentales de lo que está sucediendo hoy al interior de las organizaciones y cómo el coaching se ha vuelto una ventaja competitiva para las organizaciones que quieren acceder a esta disciplina, que en los últimos años, ya ustedes verán, vamos a ver algunos numeritos por ahí, cómo ha impactado la entrada del coaching a eficientar los procesos dentro de las organizaciones. Vamos a ver tres temas hoy vamos a ver tres temas. Uno que es la definición de qué es el talento. Vamos a ver los retos de la crisis de talento, que ahora a la entrada de las nuevas generaciones, post pandemia y todo este entorno tan cambiante que si bien antes pensábamos a 2, 3, 5 años, hoy la realidad es que se ha vuelto inclusive hasta 6 meses. Desde que un colaborador entre o salga dentro de una organización, el sistema cambia y obviamente los retos van siendo diferentes día con día. O sea, ya traemos en las áreas de talento todo un movimiento que no habíamos visto, por lo menos hace 20 años yo no había visto un movimiento tan rápido. Ayer comentaba Miguel, y aprovecho para invitarles a todas las sesiones que son todos los temas que se van a compartir durante esta semana, súper interesantes y unos van complementando otros. Ayer decía Miguel en su plática que hay a veces todo este ruido, todo esto que se descontrola en muchas organizaciones y que a veces no podemos estar llevando todo este torbellino a la organización y nos toca ver hacia dónde vamos a ir. Bueno, y vamos a identificar al coaching como una ventaja competitiva ante la crisis de talento. Yo les pregunto hoy, si son tan amables de escribir en el chat, dos cosas que se quieran llevar durante esta charla, si son tan amables. Y Patti me puede comentar dos cositas que se quieren llevar. Laura Cárdenas escribe aprendizaje en cuanto al talento actual. Ujú. ¿Alguien más? Sí, Renato Jaro, perspectivas, ya va que se me movió, perspectiva para adaptarse a las condiciones cambiantes del mercado laboral. Rosana Sad, ¿cómo están manifestando las organizaciones su interés por integrar el coaching? Delia Trapero, entender el impacto del coaching en el desarrollo de talento dentro de una organización. Información sobre esta crisis. Alternativas del coaching en las organizaciones, dice Ana Ocampo, y la anterior era Miriam Corro. Y Josefina Jaramillo, cómo entrar en organizaciones. Y José Cach, cómo abordar la crisis y escasez de talento en las organizaciones. Mónica Isaura, mayor conocimiento del coaching y sus soluciones. Muy bien, vamos a empezar entonces con lo primero. ¿Qué es el talento y cómo gestionarlo? Y como coaches vamos a compartir preguntas durante esta sesión. Entonces, ¿qué es el talento? Pues fíjense bien que a mí me gusta y acá aquí está marcado azul. Se trata de la capacidad para ejercer una cierta ocupación o para desempeñar una actividad. El talento suele estar asociado con una habilidad innata y a la creación. ¿Y qué está sucediendo hoy en las organizaciones? Todavía no nos hemos puesto a reflexionar que va cambiando una persona. No es lo mismo. Vamos a pensar en un colaborador que sí lleva un tiempo determinado en una organización
y que estamos hablando que quieren 5 años. Vamos a ponerle un tiempo más o menos promedio en lo que están hoy en los colaboradores en la organización. No es lo mismo el primer día a dentro de los 5 años. Más al rato, más, en un momentito más vamos a ver una gráfica. Y entonces lo que sucede con el talento es que va cambiando, no es igual. Y todavía nosotros no nos hemos acostumbrado a que la persona va a cambiar. Y esto tenemos que tenerlo muy claro para ponerle los elementos necesarios para que pueda sentirse él bien dentro de la empresa. Porque nos sucede que como todo cae él en una zona de confort y esa motivación que tenía el primer día no es la misma pasados los años. Y aquí los responsables de las áreas de gestión de talento, entonces tenemos que invertir mucha creatividad y ahorita vamos a ver algunas cosas. Entonces, esto es el talento y sobre todo algo que a lo mejor dentro de la organización no lo hemos terminado de descubrir. Y eso puede suceder cuando estamos dentro de una empresa. Hay organizaciones donde se está dando el crecimiento transversal. ¿Qué es eso? Por lo regular estamos acostumbrados a subir de nivel organizacional, vamos de ejecutivo, vamos a coordinación, luego gerencia, luego a dirección. Y probablemente ahora por todo esto, el crecimiento del talento no se ve de esa manera y va viendo entonces un crecimiento transversal. Y es decir, si a lo mejor el primer día él tenía una habilidad de comunicación alta, quizás no traía inteligencia emocional y a lo largo de estos 5 años vamos apoyándolo a desarrollar la inteligencia emocional, pues entonces el crecimiento va siendo transversal y también es una alternativa para las organizaciones poder ver este tipo de crecimiento. Bueno, y entonces, ¿qué es la gestión de talento? Pues la gestión de talento es un proceso que abarca la captación de nuevos talentos, la inversión, a mí me gusta más desarrollo, la inversión en su desarrollo y la retención al interior de la organización. O sea, la gestión de talento no solamente implica que llegue la persona a la organización, sino que hay que desarrollarlo para que él se mantenga durante el tiempo. Porque todo esto que se invierte, a veces fíjense bien, gastamos mucho en captarlo y nos olvidamos de desarrollarlo y eso va a implicar una retención. Ya que nosotros lo captamos y está, decimos, bueno, ya se quedó y va a estar. No, en realidad no. Y también yo creo que tenemos que mover un poquito la cultura hacia el desarrollo de talento porque tiene que venir en dos vías. Por una parte, tiene que venir por la vía de la empresa, pero también por otra parte tiene que venir por la vía del individuo. Y todavía nos falta mucho que el individuo tome conciencia que su desarrollo no solamente se lo va a dar la organización, sino también él tiene que tener la iniciativa de estarse preparando y formando, sobre todo hoy que a través de la tecnología, toda esta red, pues tenemos más oportunidad de estarnos desarrollando todos los días. Muy bien, cualquier pregunta o comentario estamos abiertos. ¿Cuáles son estas estrategias que tenemos que utilizar para la gestión de talento? Lo que decíamos, la captación del talento o bien el reclutamiento. Tenemos que estar constantemente captando, ya no está siendo como antes. La captación de talento, sobre todo en puestos especializados, y ya no diría yo puestos especializados. Hoy veo dos grandes mundos. Por un lado, las pequeñas y medianas empresas que todavía están buscando cómo trascender a lo largo del tiempo y cómo ir a hacer una gran empresa. Y por otro lado, tenemos a las grandes empresas donde sí bien se están ocupando un poquito de esta captación, pero ya no está siendo igual. ¿Por qué? Porque si cada quien tiene una cultura organizacional diferente, pues ya no va a ser lo mismo que va a requerir una empresa a otro. Y entonces esta captación, si nosotros tenemos la oportunidad, fíjense bien, también yo en la captación de talento les invito a pedir información de puestos estratégicos en la empresa. Es decir, que no solamente capital humano se encargue de la captación, sino que hay que ver con los líderes de la organización qué ha pasado con el talento, en qué ha cambiado, qué no le está gustando y las buenas prácticas para desarrollarlo. Y fíjense bien, también hay
Otra estrategia es dar una función adecuada al talento. Muchas veces, sobre todo cuando es talento de nuevo ingreso, llega el talento sin saber qué es lo que quiere y cuál es su propósito. Y eso, fíjense bien, hace un año estuve en las universidades justamente hablando de este tema. Y algunas empresas también se ocupan con esta parte del propósito porque es donde conecto con lo que yo hago día con día. Y entonces puedo llegar y tener la habilidad técnica para el trabajo y hacerlo perfectamente bien, pero no me motiva y no me apasiona. Y entonces aquí, esta parte de la función es donde las áreas de capital humano tenemos que voltear a ver. Y ahorita vamos a hablar un poquito por qué el coaching se ha vuelto ventaja competitiva en este sentido. Establecer objetivos y metas, esto yo les recomendaría que fueran lo más sencillo. Mientras los objetivos y las metas sean más sencillos, es mucho más fácil que el talento lo pueda hacer una introspección más rápida. Adaptar la organización del talento. Y esto está costando mucho al interior de algunas empresas porque sí es romper paradigmas. Hablando de un poquito, vamos a pensar, home office llegó a través de COVID-19 y pudimos ver que algunas funciones, aclaro, sí se pueden estar en home office. Oye, los viernes salir temprano. Oye, la productividad. Entonces, hay muchas preguntas, ¿ok? ¿Cómo vamos a adaptar a la organización de talento? Y bien, las generaciones, sobre todo la parte de los centennials, buscan, y ahorita es donde viene el coaching, a ratito vamos a hablar un poquito más de eso, los centennials buscan un líder, no que les impongas un líder, buscan a alguien a quien admirar. Y esta es una forma de, si nosotros vemos qué está pidiendo el talento, es mucho más fácil que podemos adaptar a la organización, siempre y cuando las políticas, los procesos, la misión, eso sí, eso tiene que estar muy claro. Sin embargo, aquí importa mucho la creatividad para y que este talento pueda llegar a la empresa. Y contar con un ambiente laboral favorable. Estas nuevas generaciones, yo creo que ya no estas nuevas generaciones, creo que post pandemia, la gente cambió mucho su manera de pensar con respecto al ambiente favorable, porque nos pasamos, en teoría, 8 horas en el trabajo. Y si vamos a pasar 8 horas en el trabajo, que esto pueda ser agradable, que yo quiera llegar a mi trabajo, que yo busque una motivación en mi trabajo, que yo me sienta pleno en el trabajo. Y es posible que nosotros podamos crear estos ambientes, sí. Nos está llevando un poco de tiempo, pero sí. Preguntas, comentarios. ¿Ah? Bueno. Y ahí vamos al tema que nos atañe hoy, hablando un poquito ya de lo que es el talento. Para mí, ¿qué es el talento? Poner a alguien en un lugar donde no sabemos qué límite va a llegar. O sea, donde no haya límite. Para mí eso es el desarrollo del talento, donde pongas una persona y sobrepase sus límites, que sí es posible. Muy bien. Pues, ¿qué haremos ante la crisis de talento? Crisis para mí es un momento de oportunidad. Y estamos hablando un poquito de la crisis del talento, viendo un poquito los desafíos que tiene el área de recursos humanos. Para mí me gusta más llamarlo capital humano. Me gusta más llamarlo desarrollo de talento. ¿Y qué desafíos tenemos las áreas de desarrollo de talento hacia el 2025? Lograr un flujo estratégico, es decir, ¿cuál es la mejor estrategia para mi negocio? Aquí vuelve el coaching, al ratito vamos a hablar un poquito más de esto. Vuelven a ser los líderes los coaches, porque aquí puede haber muchas estrategias, pero ¿cuál es la mejor estrategia para mi negocio? Y a eso nosotros las áreas de talento tenemos que descubrir en los líderes que tengan esa capacidad de entre muchas estrategias. Hoy podemos ver qué quieren. Vamos a hacer una junta rumbo al 2025. Entonces, vamos a hacer una junta rumbo al 2025 y se pueden ocurrir 100 ideas. De esas 100, ¿cuáles van a ser las más representativas y las que van a ser más adecuadas para mi negocio? Y entonces, esto es uno de los desafíos que trae Capital Humano hacia el 2025. Ser digitales en pensamiento, palabra y hechos. Sí, adelante, Pati.
Disculpa, Andrea, me comentan que no se está moviendo la presentación. No sé si es que tú no la has movido o Y ya está. ya la moví. Ah, estamos todavía en objetivos. No, estamos aquí en ¿qué haremos ante la crisis de talento? Ah, no, no se ha movido. No se movió. A ver, voy a dejar de compartir. ¿Quieres pasarle? Vamos a ver. Gracias por avisar. A ver, vamos a ver. Sí se está viendo, desafíos. Ahora sí. Ahí está. Listo. Muy bien. Entonces, de todos modos, les vamos a compartir la presentación, ¿verdad, Pati? Te saliste de la presentación. A ver. Listos. Muy bien. Bueno, estábamos poquito acá, de todos modos se los vamos a compartir. O sea, ahora habíamos visto esto. Bueno, estamos aquí. Sí se está viendo, ¿verdad, Pati? Sí, pero si quieres ponla en modo presentación para que se vea porque se están viendo los otros slides. Aquí. Creo que así se avanza. ¿Así? No, abajo donde dice comentarios, te vas un poquito más a la derecha. Hay como un librito justo al de al lado, dale ahí, A ver, abajo. ya me perdí. Abajo, donde dice notas, comentarios. Ajá. Después hay uno como un librito, Ok. el de al lado de la derecha. No, el otro. Ajá, ahí. ¿Está bien? Muy bien. Gracias. Bueno, entonces estamos en la parte de ser digitales en pensamientos, palabras y hechos. Aquí la cuestión es que uno de los desafíos de capital humano es qué tanto la inteligencia artificial puede ser competencia con el ser humano. Y aquí entonces es donde tenemos que empezar, fíjense bien, ya no nos queda mucho tiempo, estar haciendo nuestro inventario de habilidades. Con qué habilidades cuenta hoy el negocio y las habilidades con las que cuento hoy en el negocio, con las que está saliendo adelante el día de hoy? Pero, ¿qué vamos a hacer a futuro con la entrada de la inteligencia artificial? ¿Se va a renovar el talento? ¿Va a seguir siendo el mismo? ¿O podemos captar nuevos mercados? Y esto fíjense que no lo estamos pensando todavía. Avanzar en la analítica de las ideas a la acción de forma segura. O sea, que no solamente se queden toda la parte estratégica en pensamientos, en planes, sino que realmente ejecutemos, porque nos sigue costando trabajo ejecutar. Nos planteamos objetivos a inicio del año y a final del año, fíjense que es muy poco el porcentaje de cumplimiento. Entonces, ahí tenemos que contestar esta pregunta. Adquirir y construir mercados de talento, que está muy relacionado con lo que les comentaba antes, con el inventario de habilidades. ¿Y qué viene bien hoy para mi negocio? A lo mejor toda la parte, fíjense, de informática, mercadotecnia, etcétera, ¿cómo la voy yo? Es un ejemplo, porque hay muchas dependiendo del giro del negocio, ¿no? ¿Cómo yo la voy a introducir a la compañía? Mantener el rumbo y generar un propósito real del negocio. ¿Cómo se ve el negocio? ¿Cómo se reinventa? Hay momentos donde tendremos que cambiar a lo mejor de imagen, tenemos que cambiar de eslogan para ser atractivo a las nuevas generaciones. Priorizar el bienestar y el sentirse bien, eso ya se los había yo platicado hace un momento. Preguntas, dudas, seguimos. Fíjense bien, aquí cuando estamos hablando del desempeño organizacional, tiene que ver con la crisis de talento. Fíjense que hay factores personales y factores organizacionales y tenemos que tener ojo en estas dos para la parte de cómo estabilizar la crisis. Fíjense bien, los factores personales que determinan la productividad del individuo es qué formación tienen. En la medida que él esté más alineado con lo que pide el puesto de la organización, va a ser mucho más sencillo que se adapte. Su estado físico igual. Tenemos que tener mucho cuidado al preguntarle toda esta información porque bien se comentó y es una realidad que la crisis posterior a la pandemia es toda la salud emocional. Entonces tenemos que ver cómo está el estado físico de todo mi personal. Hay obviamente normas en México
y en otras partes de Latinoamérica, donde yo puedo evaluar cómo se encuentra mi personal. La motivación, y la motivación es algo que va cambiando, y nosotros tenemos que utilizar la creatividad para mantener a nuestros colaboradores motivados. Y pues por ende se debe dar el compromiso, que es lo que todos buscamos. Pero por otro lado también, la organización tiene responsabilidad, y fíjense bien que esta es una responsabilidad compartida. A mí me gusta verlo desde esa manera porque muy bien va a pedir el colaborador, pero tiene que dar. Y la organización también va a pedir, pero tiene que dar. Y entonces este equilibrio que los coaches platicamos mucho del dar y recibir, hace justamente que el andar en la organización sea un poco mejor para todos. Y entonces la organización ¿qué tiene que hacer? Medir el liderazgo. ¿Qué tipo de liderazgo está teniendo mi organización y cuál viene bien para la generación de hoy o para lo que me está pidiendo el mercado? La planificación del trabajo que se ha tenido desde épocas remotas, la metodología del trabajo, quizás tendremos que cambiar un poquito esto, aprovechando toda la tecnología que está viniendo, la remuneración y los incentivos, sigue siendo para muchas organizaciones una gran parte de creatividad, porque algo que verdaderamente es verdad es que todos somos diferentes y no lo mismo nos motiva. Y entonces tenemos que indagar mucho en esta parte y estar constantemente viendo qué quiere mi colaborador, siguiendo las políticas y los procesos y de un lado la creatividad. Y justamente el espacio y el entorno. Es muy importante, aun sean empresas muy pequeñitas, que cada quien tenga su lugar en la compañía. Ese espacio es importante para que la persona diga, pertenezco y soy parte de este sistema. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con la parte de las oficinas, etcétera. Seguimos. Fíjense bien, hablando de la crisis y la parte de productividad laboral, que es importante también que veamos qué corresponde a la empresa y qué corresponde al colaborador. Según un estudio de Edwards Deming, el 94% de los problemas y posibilidades de mejoras están en los procesos de la organización o las pautas que se siguen y no en las personas. A veces, fíjense bien, que si no está bien planteada un proceso, es mucho más complicado que la gente se alinee al mismo. Entonces, hay que ir revisando también los procesos organizacionales, si están viniendo bien para esta generación, para las generaciones venideras, o cómo podemos hacer un híbrido para que todos puedan marchar de manera estable. Algunas de las medidas que se pueden plantear para tener un control de la productividad laboral son cumplimiento de objetivos, la gestión de los horarios, las encuestas periódicas y las evaluaciones de desempeño. Y justamente algo que yo comentaba con mis alumnos hace poco, que no se les olvide al área de capital humano esta simple fórmula, eh, esta simple fórmula que parece que lo sabemos muy bien, pero no se nos debe de olvidar. No se nos debe de olvidar sensibilizar, o sea, tenemos que hacer una campaña de sensibilización o comunicación de lo que vayamos a hacer. Después vamos a nosotros adoptar la medida que fuera y después hay que darle un seguimiento. Y a veces ahí se nos cae. En seguir qué pasó después de esta estrategia que yo apliqué, cómo le fue a la gente, funcionó, la podemos volver a retomar o definitivamente la podemos cambiar en el camino. No pasa nada. Hay que aprender de el caos. Muy bien. Y entonces, y aquí entra esta preciosa disciplina que nos tiene aquí hoy a todos en la Semana Internacional del Coaching. Y entonces, ¿por qué vamos a hablar del coaching? Fíjense bien de la definición de ICF del coaching. El coaching profesional es un proceso de acompañamiento reflexivo y creativo. Y aquí están las dos palabras claves. Bueno, diría yo, toda esta parte que está marcada. Es un proceso de acompañamiento reflexivo y creativo con los clientes, que les inspira a maximizar su potencial personal y profesional. Esta es la gran ventaja competitiva del coaching, que al rato vamos a ver un poquito más a detalles. ¿Por qué? Porque en la medida, y podemos acompañar a un individuo y también hay especialistas en coaching de equipos. Todo depende de lo que la organización requiera para
el siguiente nivel en el que quiera llegar. Pero algo importante aquí, fíjense bien, es el potencial. Y el potencial tiene que ver con el talento. Aquí es donde el talento se alinea con el coaching y sobre todo con esta definición que me gusta mucho. Es reflexivo porque yo voy a pensar qué estoy haciendo bien con las preguntas que un coach credencializado, con un coach que tenga las tablas suficientes para hacerme llegar a mi cliente la reflexión y se crea. Porque a través de preguntas, esta creatividad en una sesión de coaching, de verdad, pueden abrirse tantas posibilidades como el cliente quiera. Entonces aquí es donde entra el coaching, que es que ese talento que tú tengas se potencie mucho más rápido. Y sobre todo algo muy importante que tiene el coaching, que ve hacia el futuro. Entonces todo lo que está ahí atrás, o se quedó allá atrás, ¿cómo nos vemos? O sea, se ve hacia el futuro con las cualidades que uno tiene en el presente. Entonces, seguimos. Y fíjense bien, el coaching, hablando como ventaja competitiva, puede venir muy bien en áreas de gestión de cambio organizacional. Cuando yo quiero hacer un cambio organizacional, ojo también, la empresa debe estar preparada y decir, bueno, esto yo quiero que se maximice. Entonces, yo puedo invitar a un coach a mis procesos de cambio organizacional. ¿Por qué? Porque estos cambios me van a permitir implementar estrategias o también ver qué está pasando ahí, las cosas que se hablan, las cosas que no se hablan. Y muchas veces puede ser en una sesión individual o sesión grupal, este proceso creativo hace que yo piense en alternativas que antes no se me hubieran ocurrido. A través de una pregunta puede suceder esto. Y fíjense bien, toda la parte de gestión del cambio, y ahí entra muy bien un coach. ¿Cuáles son las competencias que favorecen el liderazgo, la comunicación, la negociación, la inteligencia emocional, el trabajo en equipo y la creatividad? Y aquí la creatividad está en la definición de coaching de la ICE. ¿Alguna pregunta, comentario? Nada. Muy bien. Y fíjense bien que estamos viendo toda la parte de gestión del cambio. Fíjense bien que cuando nosotros implementamos algo nuevo, va a haber un momento donde se caiga. Y en este momento donde se pueda caer la estrategia, ahí también puede venir bien un coach para apoyar a que este decaimiento temporal sea más pequeño o que incluso no sea tan fuerte. Entonces, todo el cambio organizacional, fíjense bien, ¿qué tanto implica un cambio organizacional? Implica la motivación, la evaluación de la madurez, gente que esté también inmersa en toda la gestión de cambio, los agentes de cambio, la gestión del conocimiento, qué información se va a quedar en la compañía como un tesoro y cuál se va a modificar. Todos los patrocinadores entran también ahí. Los patrocinadores pueden ser inclusive gerentes de otro departamento o si son un grupo organizacional grande. Hay tantas cosas que pueden intervenir en un cambio. La implementación de oficinas del cambio, gestión del cambio organizacional, proyectos, estrategias de conflictos. Si nos vamos a implementar un cambio, ¿qué puede pasar al querer modificar algo? Y toda la parte de los business partners, la gestión estratégica del cambio organizacional. Y hablamos un poquito acá de la crisis que estamos viviendo, porque yo les pregunto hoy, ¿qué tipos de riesgos podría enfrentar mi empresa ante la crisis de talento? ¿Será que lo estoy pensando hoy? He pensado en la crisis de talento. No sé si alguien quiera compartirnos algo. ¿Cómo podemos responder ante una crisis? ¿Quién debe actuar en una situación de crisis? O no sé, Pati, si nos vamos a salas. Rapidito, unos 5 minutos. ¿Se puede? Para que respondan estas 3 preguntas. No te escucho, Pati.
Déjame hacer las salitas y ya somos salas de grupos pequeños. Voy a Nos crear. vamos a ir a salas y les pido por favor que tomen una foto de estas 3 preguntas y vamos a tener 5 minutos para platicar qué tipos de riesgos podría enfrentar mi empresa hoy ante la crisis de talento, cómo podemos responder ante la crisis y quién debe actuar en una situación de crisis. Hablando de la crisis de talento. Ok. Entonces ahí voy. Gracias, Pablo. Sí. Ay, ¿les llegó la invitación de las salas? Ah, ya se están. ¿Cuánto tiempo, Andrea? 5 minutos. Ok. ¿Sí se fueron, Pati? No sé, eso es lo que no sé. ¿Sí les llegó la invitación para unirse? No sé. A ver. Hola, en mi caso sí me llegó, pero lo que pasa es que no me puedo unir a una sala en este momento, por eso la Ok. decliné, pero sí me llegó, ¿eh? Ah, Sí. ok. Ok, gracias. Gracias. Sí. Yo me quedé solita en mi sala. Me salí. Solita te quedas. Sí. Andrea, ¿cómo puedo hablar contigo después? Ahorita comparto mis datos con mucho gusto. Ok, porque tengo Ok. Ahorita van a venir. Gracias. Ya están aquí. ¿Ya se encuentran por aquí? No te escucho, Pati. Ya están regresando. Mira. Ah, ok.
¿A quién le gustaría compartirnos los que vieron en sus salas rápidamente, si son tan amables? Yo con mucho Adelante. gusto. Buenos días. Buenos días, les habla Rosana. En mi grupo estuvieron Osvaldo y Tomás, un equipo muy internacional, México, Salvador y República Dominicana. Y frente a los riesgos, consideramos que se pierde competitividad en un plano externo, el cómo la empresa puede quedarse atrás frente a empresas de la misma industria, definitivamente una rotación de personal y frente a esto, el cómo la empresa se ve en la necesidad de reinvertir en volver a capacitar al nuevo talento. Entonces, puede haber un momento en donde esa inversión, pues también puede caer en un concepto de gasto, ¿no? El cómo responder ante la crisis, coincidimos en que el primer paso debería ser el escuchar la retroalimentación de los profesionales que se están yendo o que están insatisfechos, así como de quienes se les está dando la bienvenida. Y por último, quién debe de actuar en una situación de crisis sería una combinación de los líderes inmediatos que están supervisando a estos profesionales y combinarlo con el área de recursos humanos y de talento de la organización. Muchas gracias, Roxana. ¿Qué aprendieron? ¿Qué aprendimos? Pues la verdad fue muy curioso que los tres tenemos un perfil donde hay dos diferentes y la otra persona era una combinación, entonces fue bonito compartir experiencias de nuestra vida profesional. Em, los tres hemos supervisado a personas, entonces fue un buen diálogo, Muchas gracias. un placer. Siguiente equipo, cosas muy interesantes les han comentado hoy, ¿eh? Que quiera compartir. Hola, soy Delia Trapero. Estuvimos en el equipo 5, Josefina Jaramillo, José Cachillo. Únicamente pudimos contestar la primera, se nos fue el tiempo ahí y básicamente los riesgos que vemos es eh, al no tener o al estar en esa crisis de talento, es por un lado ya sea no dar resultados, que los resultados, o sea, impactar el desempeño de la organización, ¿no? A lo mejor los resultados se dan, pero no en el nivel que se requieren. Pero también, por el otro lado, este, dependiendo de cuál sea la situación de negocio, a lo mejor si es una situación en donde se tiene crecimiento, ¿no? Podríamos poner en riesgo esa transición y ese crecimiento. O sea, detener pues el crecimiento de la organización. Y algo que también comentaba Josefina es, a lo mejor podemos tener el talento, pero en ocasiones si no estamos cercanos a la organización y no sabemos cuáles son sus necesidades, se ha observado, ¿no? Que a lo mejor el talento, la gerencia o altos niveles, al no estar cercanos al resto de la organización, pues ahí podemos perder talento, que estén desmotivados, que no se les apoye, que no se les desarrolle, etcétera, y tener fuga de talento, ¿no? Y entonces también impactar directamente en los resultados de negocio. Muchas gracias, Delia. No. ¿Alguien más? Pues en mi equipo estuvo una persona que se llama Renato y no identifico a una tercera persona que era mujer. Y logramos pues contestar las dos primeras. Y comentaba Renato, ¿no? Que en la primera que lo que es plan de carrera, la rotación de personal también se ve afectada ante una crisis de talento. Y bueno, lo que se puede sugerir para mejorar estas afectaciones son identificar cuál es el origen, cuál es la causa, a través de trabajos de equipo y poder pues proponer en estos equipos la participación tanto de los líderes como de los trabajadores y ver cuáles son las causas que los tienen quizás en una problemática y poder ofrecerles
pues el apoyo o los cursos que necesiten para mejorar dentro de su organización. Muchísimas gracias. ¿Alguien más que quiera participar o continuamos? ¿Alguien más que quiera participar? Vamos a continuar entonces. Me dices, Patti, si se ve, está bien así en forma de presentación. Muy bien. Bueno, fíjense bien, cuando viene una crisis, hablando de crisis de talento en este caso, podríamos entonces utilizar esta pequeña formulita, que es qué riesgo, lo que ustedes estaban comentando, se puede perder talento importante en este momento. Procedimientos de respuesta, o sea, ¿quién va a estar apoyando y dando contención a la gente en este momento? Toda esta información, sobre todo si estamos hablando de una rotación alta, que sí está sucediendo, sobre todo en puestos operativos. Los puestos operativos están siendo muy vulnerables en este sentido. Entonces, ¿quién está atendiendo todas estas, por ejemplo, encuestas de salida que muchas organizaciones tienen para ver qué está pasando y cómo podemos actuar en este momento? ¿Qué protocolo? Así como cuando tuvimos COVID-19, hay que hacer un protocolo. Parece que no, pero ¿qué podemos hacer para que esto vaya estabilizándose? Hay que implementar una estrategia porque muchas veces tenemos que llegar al extremo para que empecemos a actuar y ya no estamos teniendo tiempo. ¿Qué estrategia de comunicación yo voy a tener? Todo se tiene que comunicar. Todo se tiene que comunicar. Y esto es importantísimo también. Contactos de emergencia, ¿quién me puede apoyar en este sentido? También las áreas donde se está enfrentando, donde está teniendo más fuga de talento, ¿cómo nos pueden apoyar para esta parte? Y la evaluación post-crisis, ¿ok? Que esperemos que en realidad, pues esto no nos llegará a afectar más. Y fíjense bien, hoy en día las empresas se enfrentan a una crisis de talento, lo que ustedes platicaban, que preferí que ustedes lo dijeran, que amenaza la estabilidad y el crecimiento de la organización. Eso es lo que sucede, porque si no tenemos manos quien ejecute la operación del negocio, el desarrollo, que a mí me gustaría más que se desarrollen, que crezcan las empresas, está en riesgo. Entonces, la rotación de trabajadores se ha convertido en un desafío clave, llevando a las organizaciones a replantearse sus estrategias para retener a sus mejores talentos, que es lo que ustedes comentaban. El 80% de los trabajadores de organizaciones con sólidos programas de salud y bienestar laboral se sienten apreciados y comprometidos con sus empleadores. Por eso es muy importante toda la cultura de bienestar organizacional. Y hoy lo que está pasando con la crisis de talento, ¿qué está haciendo que esto sea un poco más sostenible y que a lo mejor podamos pasarla de la mejor manera? La cultura organizacional, el desarrollo profesional continuo, la flexibilidad laboral, que este es un nuevo paradigma, los beneficios y las compensaciones competitivas, estrategias de reclutamiento innovadoras, evaluación y retroalimentación continua. Esta generación pide retroalimentación y evaluación continua. Y continua no hablo de un cuatrimestre, estoy hablando por lo menos una vez al mes. Les gusta saber si lo están haciendo bien. Gestión de la diversidad e inclusión, que este es otro tema, y tecnología como aliada. ¿Cómo va a sumar la tecnología dentro de nuestros procesos, dentro de las empresas? Ok. Y fíjense bien, toda la parte que afecta en el cambio, lo que platicábamos hace un momento, la naturaleza cambiante de la fuerza de trabajo, la tecnología, los factores económicos, todo el hecho de un cambio, hablando de México, que tendremos cambios próximamente, también afectan a la organización, la competencia, las tendencias sociales y la política mundial. Una de las mayores tendencias sociales es que en algunos países pues cada día estamos siendo más grandes. Entonces, ¿dónde va a estar el talento? ¿Dónde vamos nosotros a buscar o a desarrollar talento? Y toda esta parte que hablábamos del cambio, la creatividad, la flexibilidad, la integración y los recursos. Y aquí es donde viene el coaching, en la parte creativa.
Y fíjense bien, vamos a continuar aquí. También cuando nosotros queremos implementar algo, tendremos la resistencia individual y la resistencia a la organización. Es muchas veces cuando nos sentimos cómodos ante algo, es muy difícil que nos queramos mover. Y aquí es cuando vienen estos profesionales como un coach a apoyarnos en todo este momento de transición por todas las dudas que nosotros podemos tener al momento del cambio. ¿Y por qué el coaching sería una ventaja competitiva? ¿Dudas, comentarios hasta el momento? Vimos entonces qué es el talento. Vimos qué es la crisis de talento. ¿Dudas, comentarios acá si tenemos? Sí, hay un comentario en el chat de Miriam Corro que dice, Andrea, efectivamente siento que quiero retro. El tema es que no toleran la retro negativa. ¿Cómo podemos manejar sin herir susceptibilidades? Creo que aquí hay una excelente pregunta. Fíjense muy bien que algo importante con estas nuevas generaciones, y yo sé que las áreas de capital humano hoy necesitan apoyo, porque son las áreas que están dando contención a la organización. Esto sí se los invito, sobre todo si hay quien tenga nivel de influencia dentro de la organización, las áreas de capital humano están requiriendo apoyo. Por eso cuando entra un coach, respira también el área de capital humano. Y lo que hay que hacer, y sí es complicado a veces, porque no tenemos la plantilla completa hablando de capital humano, por ejemplo. Hay todavía cuestiones que hay que entrenar a las áreas. En cuestiones de crisis emocional, falta la parte de crisis emocional. No están entrenados en dar un feedback. En fin, muchas cosas que están pasando. Yo aquí lo que recomiendo es de entrada a la organización, el famoso onboarding, que no solamente quede en la inducción del primer día. Hay que enseñarles también, si tú los tomas desde el primer día, que siento que obviamente no está siendo tan sencillo, no es que no vaya a suceder, que se molesten, etcétera, pero el golpe va a ser menor y es irlos entrenando poco a poco y decirle, mira, esto que estamos diciendo no tiene nada que ver contigo, es con tu función organizacional. Y algo que yo les invito a hacer es hablar en tercera persona, hablar del proceso, hablar del hecho y fundamental también, ver qué tienen positivo. O sea, no solo entrar y decir, bueno, porque entonces lo que sucede es que en muchas ocasiones dicen, no me gustó y renuncian, ¿no? Esta es una de las partes que sucede con estas nuevas generaciones. Entonces, yo les invito a entrenarlos desde un inicio y darles un seguimiento muy puntual, por lo menos durante los primeros 6 meses. No sé si contesté tu pregunta. Sí, hay un comentario de Rosana Sad que dice, un pequeño aporte, el feedback, feed forwarding es una herramienta muy positiva para la entrega de retroalimentación. Te invito a revisarla. Muchas gracias. Bueno, entonces aquí vámonos a la tercera pregunta. ¿Por qué el coaching sería una ventaja competitiva? Bueno, aquí, ¿por qué el coaching sería una ventaja competitiva? Fíjense bien, y esto es muy importante igual. Sé que en muchas ocasiones, y es para que vayamos pensando tener recursos para el siguiente año de invertir en la parte, en un coach, porque sí, de verdad, no es porque nosotros lo hagamos, pero sí hace cambios dentro de la organización. Pero bueno, vamos a regresar un poquito. La cultura del coaching conlleva beneficios significativos, desde una mejora demostrada en la productividad hasta un aumento en la retención de talento. Y se ha demostrado. Al rato les voy a mostrar cifras. La inversión en habilidades de coaching se traduce en un rendimiento empresarial sostenible a largo plazo. Y fíjense bien, ayer comentaba Miguel algo, que a lo mejor no estén, yo sí recomendaría en empresas grandes formar a 2 o 3 coaches con todas las competencias que marca ISF, por ejemplo. Y también yo recomendaría sí formarlos en la parte de líder coach, siguiendo mucho lo que platicaba ayer otro coach. ¿Por qué? Porque definitivamente esto me va a permitir identificar con mayor oportunidad lo que está pasando y tener esa sensibilidad para poder entender lo que sucede con el otro.
muchas veces en las organizaciones se calla todo lo que está pasando, porque me da pena, porque no quiero herir susceptibilidades, etcétera. Y al venir una tercera persona, me pasó la semana pasada, es que decían, estábamos en una sesión y decían, es que todo esto ya se había dicho, pero cuando viene una persona externa y hablando de que no era una sesión de coaching, hablando desde el punto de vista de instrucción, entonces me quedo con la pregunta que a veces el apoyo de un externo hace que yo sienta que alguien más me está escuchando. Y fíjense bien, ¿cómo se implementa una cultura de coaching en una empresa? La implementación exitosa de una cultura de coaching comienza con la identificación y capacitación de líderes dispuestos a adoptar este enfoque. Entonces, es decir, si yo tengo bien identificado mi inventario de habilidades y quienes tienen las características de liderazgo, de nivel de influencia en mi sistema organizacional, en estas personas voy a invertir para un proceso de coaching. Y estas personas me van a ayudar a fortalecer mi sistema organizacional y apoyarme en este acompañamiento a estos líderes durante todo este cambio y todo lo que está pasando. Sobre todo, fíjense bien, ante la crisis de talento, algo que no me está gustando, que está pasando, que todavía se sobrecarga el trabajo hacia ciertas zonas. Y entonces, ¿cómo lo voy a manejar? Eso de, ¿qué está pasando ahora? Que tengo un equipo de trabajo hoy y al día siguiente ya tengo otro. Tenía 5, tengo 4, tengo 3. O sea, es muy variable. Hoy sí puedo decir de día a día. Entonces dice el líder, bueno, ¿y cómo voy a hacer? ¿Cómo voy a dar contención? Entonces, el hecho de tener un acompañamiento hace mucho más sencillo todo esto. ¿Cuáles son los desafíos comunes en la implementación de la cultura del coaching? También fíjense muy bien, para que yo pueda implementar una cultura de coaching, tengo que revisar toda la política, todo el sistema organizacional, qué tan maduro está para empezar a adoptar esta cultura y ir dándole seguimiento al mismo. Y fíjense bien, uno de los grandes desafíos es la resistencia al cambio, la falta de comprensión sobre el valor del coaching, por eso también hay que formar a la gente en este sentido, y estructuras organizativas rígidas son obstáculos comunes. Superar estos desafíos requiere estrategias efectivas de comunicación, educación y un liderazgo visionario, porque en la medida que mi organización sea más flexible y adopte esta cultura, va a ser mucho más fácil poder reinventarnos y ante una crisis no nos va a afectar tanto, porque tenemos la capacidad de hablar y escucharnos. Esta es la gran ventaja del coaching, nos permite conversar, nos permite escucharnos, darnos esos espacios y ese tiempo que a veces, aunque ustedes no lo crean, unos 20 a unos 40 minutos bien invertidos, donde me permito escuchar al otro, donde podemos llegar a un acuerdo. Que esto es lo que pasa en el día a día de la organización. Es un desafío ponernos de acuerdo. Y esta herramienta nos ayuda a ponernos de acuerdo. Porque si no nos ponemos de acuerdo, podemos tener muchas ideas y puede ser que no me guste esa idea, pero voy a estar de acuerdo porque es lo mejor que conviene hoy a la organización. ¿Cuáles son estos beneficios tangibles de una cultura de coaching en las organizaciones? Mejora la productividad. Eso es una realidad. Fíjense bien y cómo mejora la productividad. Algo que piden las buenas, es verdad también, las nuevas generaciones es el bienestar. Y el bienestar inicia desde que siento que me escuchan en esa organización. Y si siento que me escuchan cuando yo voy a trabajar, tengo ganas de ir a trabajar. Simplemente con que me escuchen, y me decía un cliente que me encantó, es que es una escucha generosa. Me regaló esa palabra. Es verdad, es una escucha generosa que no tiene juicios ni nada, simplemente está escuchando a la persona. Entonces, si yo me siento escuchado, pues voy a mejorar mi productividad porque digo, bueno, me gusta ir a ese sistema organizacional porque puedo compartir mis ideas y son escuchadas mis ideas y algunas se ponen en práctica y algunas no. Digo, también esto hay que acotarlo. Desarrollo de talento y retención, fomentando la autonomía y el autocuidado. Esto es lo que sucede dentro de un proceso de coaching. Al hacerme yo preguntas, fomento mi autodisciplina, mi autoaprendizaje. Me hago cargo de mí. Y a veces eso hace falta, hacerme cargo de mí. En un proceso de coaching puedo identificar
todas mis fortalezas y mis áreas de oportunidad a desarrollar, promoviendo la colaboración y el apoyo y entendiendo que la otra persona es otra persona. A veces esto en el mundo de la tecnología nos está pasando que deshumanizarnos es ver que el otro es otro. Es diferente a mí y a veces lo vemos en memes, en comentarios. Simplemente el otro es otro. Inculcando una mentalidad de autodesarrollo y mejora continua. Esto es algo muy poderoso que tiene el coaching. ¿Por qué? Porque me va permitiendo estarme desarrollando constantemente. Y entonces va mejorando mi talento y voy mejorando como persona, para empezar como persona. Si yo mejoro como persona, todos los demás sistemas van a ser beneficiados. Y poner el foco en las personas y en su potencial. ¿Cómo sí? ¿Qué puedo aportar? ¿Qué aprendiste? Esto es fundamental. ¿Qué sigue? Y no yéndonos a otro tipo de comentarios donde también tenemos que reeducarnos a el pensamiento opcional. Yo creo que hoy se vuelve una competencia importante dentro de la crisis de talento, el pensamiento opcional. En decir que tengo varias opciones, eso también lo da una cultura de coaching. No solamente tengo opción A y B, y a veces solo vemos la A. Lo que pasa es que muchas veces en sistemas organizacionales solo vemos una opción. Oye, puedo tener hasta 4. Y de esas 4 puedo tomar la que mejor convenga al sistema organizacional. Y eso también hay que ir educando a nuestros colaboradores, que es el beneficio de la organización, siempre y cuando también me beneficie a mí. Y fíjense aquí bien unos datos, el poder del coaching ejecutivo y organizacional para alcanzar la excelencia y el éxito empresarial. La verdad es que toda esta parte, el hecho de esta inversión, sí trae muchos beneficios para la persona y para la organización. El coaching ejecutivo y organizacional supera la capacitación y a la consultoría. Y es que yo me dedico a la capacitación porque un proceso de coaching que lleva dependiendo del cliente, de 1 a 10 sesiones, es un espacio, si estamos hablando del coaching individual, un espacio para la persona y dedicada a un individuo en particular. Siendo el coaching de equipos, pues también pueden ser varias personas, pero están dedicados justamente a este equipo. O sea, es darle un espacio y un tiempo a esta persona. Y fíjense bien, el poder de la transformación personal, profesional y de equipos. Son diferentes y todas ellas suman. Y fíjense, hay una combinación entre coaching, me gusta más desarrollo del potencial, capacitación y la consultoría. Fíjense cómo podemos afrontar la crisis. Mientras mejores herramientas tengamos, y una de ellas es el coaching organizacional, vamos a poder reinventarnos más fácilmente. El coaching ejecutivo y organizacional transforma a los líderes y a las organizaciones. No es lo mismo una persona antes y después de un proceso. Y a mí lo que me ha gustado mucho del coaching es que y que el cliente, obviamente, aquí quienes son coaches, el cliente es el dueño del proceso, si el cliente, en la medida que el cliente quiera desarrollarse, el impacto de los sistemas, y no es la primera vez que lo menciono, o sea, cómo es que todo su sistema cambia. Y puede aportar, surge la creatividad y ve cosas que no podía ver antes que puede implementar desde la sesión 1, podría decir. El potencial empresarial, beneficios de implementar un coaching organizacional y que se le puede ocurrir al cliente algunas preguntas por ahí. Y crear una cultura de aprendizaje continuo. La mentalidad que vuelve a la organización altamente competitiva. Y es decir, que todo lo que suceda dentro de mi empresa, dentro de mi organización, ¿cómo lo vuelvo a aprendizaje? Esto es algo maravilloso para mí como coach. ¿Cómo es que todo, hasta lo que no me gusta, lo puedo canalizar como aprendizaje? Y a lo mejor antes yo no lo miraba de esa manera y decía, ay, ¿cómo me pasó esto? Bueno, me pasó esto, pero entonces aprendí esto. Y ya para ir cerrando, preguntas, dudas, comentarios que tengamos, pues podemos compartir unos minutos más. Según datos recientes, más del 60% de las empresas
la revista Fortune, 500 integran el coaching en sus programas de desarrollo de liderazgo. Además, se estima que el mercado mundial de coaching superará los 20,000 millones de dólares para el año 2025, ya estamos prácticamente en 2025. Estas cifras revelan una tendencia clara. Las organizaciones líderes están reconociendo el valor que el coaching aporta a su éxito. Pues dudas, comentarios, pues estoy a sus órdenes. Muchas gracias, Andrea. Si alguien quiere hacerle una pregunta a Andrea, algún comentario, son bienvenidos. Aquí te dan las gracias y te dicen que excelente, Osvaldo Salazar. Muchas gracias. ¿Algún comentario? Yo sí, mucho gusto, Andrea. Yo pondría sobre la mesa el comentario que hice al inicio del chat y es el siguiente. En tu experiencia, ¿cómo están manifestando las organizaciones su interés por integrar el coaching a su organización? Mira, por lo regular, lo que ha sucedido es que prueban varias cosas y no termina pues como que no termina de alinearse la idea, ¿no? Y entonces tienen que llamar a alguien más y aquí es cuando entra el coach pues lo prueban una vez y si el proceso es el adecuado, lo van a seguir usando. Es la realidad. Depende mucho de nosotros, quienes somos coaches, de dar un servicio profesional que tenga todas las normas de ética y calidad para el cliente, para que el cliente tenga la confianza en esta inversión y que se den cuenta de todos los beneficios. Entonces, sí hay empresas que están muy alineadas. La realidad es que hay que hacer un diagnóstico. Hay que hacer un diagnóstico porque no todas están listas para llevar un proceso de coaching o llevarlo de manera diferente. Entonces, ¿de qué manera puedo apoyar un coach para que sea realmente una inversión? Hay que también, hablando de la organización, siempre va a traer muchos beneficios, pero ahora es para qué me va a servir este proceso. No sé si te contesté la pregunta, Susana. Sí, y frente a tu respuesta, me gustaría ser un poco más curiosa sobre cuando la empresa hace ese acercamiento con un coach. En tu experiencia, ¿ese acercamiento viene de algún área en particular de la organización, es decir, RH, talento, o es a lo mejor algún líder que está tratando de, digamos, empezar más en chiquito? O sea, ¿cómo se ve de una forma más tangible el cómo está ocurriendo esto en empresas en México? Bueno, mi experiencia han sido con empresas transnacionales. También las empresas propiamente de la región también no lo han adoptado. Yo lo he visto de dos vías. Por lo regular, cuando viene un proceso de coaching es que el director ya lo ha vivido en algún momento. O sea, el director de la compañía ha tenido la experiencia favorable de un proceso de coaching. Y cuando llega a una organización y le vuelve a tocar ser director, o sea, lo va a proponer y va a buscar que llegue el proceso a la compañía. ¿Por qué? Porque ya tuvo una experiencia de éxito en ese sentido. Por otro lado, también están las áreas de capital humano. Y las áreas de capital humano, ¿cuándo te piden un proceso de coaching? Cuando bien están ellas con el autoaprendizaje y viendo las tendencias del mercado. Y si son muy, como me gustó mucho esta parte, muy curiosas, verán entonces en cifras, porque aquí la ventaja, y aquí, no sé si está Andreas por acá, hay mucha información que puede servir a los coaches para respaldar todo este servicio que nosotros estamos proporcionando, ver, digo, los números, yo entiendo cómo es la organización. La organización va a querer pues ganar dinero, va a querer productividad, va a querer rentabilidad y todas estas cifras que me dan una visión de la efectividad
del coaching. Entonces, oye, y obviamente verificar como en todo, verificar las credenciales, los casos de éxito, con qué clientes ha participado, qué ha sucedido. Entonces, todo este proceso de revisión de las credenciales de cualquier disciplina, no hablo solamente del coaching. Entonces, cuando las áreas de capital humano son curiosas, lo van a querer compartir. Adelante, Andrea, si ella estaba pidiendo. Entonces, hay mucha información que nosotros tenemos que pueden apoyar toda la efectividad de los procesos. Sí, también veo la mano de Tomás por Sí. ahí levantado, pero me pasaste la palabra y además va con la pregunta, ¿verdad? La efectividad del coaching. Sí, de hecho, hay diferentes factores, eso también hay que tomar en cuenta, que el coaching como éxito depende no solamente del coach, ¿verdad? Esto quizás es algo que yo creo que hay que tomar siempre en cuenta, no es el coach solamente, es de hecho, claro, obvio el coachee, pero a la vez el jefe, los colegas, el ambiente, muchas veces cosas como quién reporta a quién, si hay confusión de responsabilidades, todo esto organizacional influye también en el éxito del proceso, ¿no? Sí, porque no podemos dar coaching a una persona y esperar luego que en un ambiente negativo, en un ambiente poco productivo, esa persona entonces va a cambiar toda la organización, ¿no? Entonces, es bastante complejo y complicado eso de medir la efectividad, pero hay estudios, hay cifras y ya más y más se publican y yo estoy en esto, yo también. Ya tenemos un artículo sobre esto en la página y voy a trabajar en más para que ustedes como coaches lo puedan dar a sus clientes como información, ¿eh? Porque el punto es también, claro, es como yo soy de la industria farmacéutica, es lo mismo si yo voy a un médico y le llevo un estudio clínico de mi producto, para decirlo así, ¿no? Tengo un estudio clínico estadístico que enseña que mi producto, para decir algo, baja el nivel de glucosa, ¿ok? Y en 20% dentro de, no sé, 3 meses. En coaching tenemos algo casi así de bueno y yo se los voy a dar con mucho gusto. Muchas gracias. Adelante, Tomás. Gracias por la información, de ver que ha estado muy buena, me ha gustado. Y tengo una pregunta, o sea, cuando hablamos de coaching, exactamente son sesiones. En este caso, cuando se hace la intervención en estos procesos, ¿lo ven sucediendo más como sesiones individuales o sesiones grupales? Este proceso de intervención de coaching para apalear la crisis de talento. ¿Se ve más como algo individual o se ve como más como group sessions? Es una combinación, todo depende de lo que tú quieras mover. Estamos hablando, por ejemplo, de un piso de producción y hay puestos clave, pues valdría la pena con todo el equipo. Depende de mucho de la estrategia de la empresa. Puede ser individual y también un coaching grupal, cualquiera de los dos. Super, gracias. ¿Alguna pregunta más? ¿Algún comentario? Estaba el comentario de Belinda, que no sé si ya Andrea se lo respondió, que pregunta si existen indicadores para medir la efectividad del coaching. Sí, sí hay indicadores. Muchas gracias. Y de hecho, Andreas nos va a estar compartiendo artículos que ustedes pueden ver a través de la página de ICF México. Exacto. Exacto. Pues si no hay algo más, les invitamos a seguir participando en la Semana Internacional del Coaching. Hay temas muy importantes y hay temas de verdad que vale la pena que ustedes estén escuchando durante toda esta semana, que tendremos la oportunidad de estar aprendiendo de los expertos. Exacto. Sí, y justamente hoy a las 7 de México tenemos un segundo webinar para el día de hoy, que es sobre
sobre comunicación efectiva para equipos, ¿no? Si están interesados, los invitamos y que también nos sigan viendo, y nos sigan en nuestras redes, ICF México, tanto en LinkedIn, Instagram, TikTok y Facebook. Ahí pueden enterarse de toda la información que el capítulo maneja. Chévere. Pues Pati, si no, sí, con mucho gusto. Voy a pasar mis datos. Pati, aprovechando que estamos conectadas, vi el calendario de temas de esta semana y quería preguntarte, el webinar de diálogo de voces, ¿a qué está alineado ese tema? No sé si tengas más información. El de diálogo de voces ¿Y de qué trata? es como una introducción a lo que sería el diálogo de voces, ¿no? Ahí tú vas a ver en esa parte, Robert, ay, se me fue el apellido, él va a hacer como que una introducción porque él es una persona que maneja este tema, pero es como una introducción al diálogo de voces. Ok, es que nunca había escuchado de ese término. Entonces, ¿es una herramienta o es algo que el coach ve en una persona y a lo mejor, es que a mí lo que me dice el término es cómo una persona puede llegar a gestionar el diálogo interno o las conversaciones que tiene frente a una situación. ¿De Exacto. eso trata? Sí, de eso trata un poco esa conversación interna que nosotros manejamos y cómo aprovechar Ya, o bajarle el volumen a las que no nos convienen. listo. Sí, yo también, yo voy a estar ahí porque tampoco conozco mucho sobre diálogo de voces y es un tema que me parece muy interesante porque sí es algo muy recurrente, ¿no? En las sesiones que te dicen es que, o sea, esa voz que te dice las cosas y a veces no la podemos callar, ¿no? De acuerdo. Voy a validarla ahora y ojalá pueda Sí, integrarme. Gracias. perfecto. Mira, Andrea, aquí nos ponen que muchas gracias por todo, que buenísimos tus aportes, te dan las gracias, muchas gracias por compartir tus conocimientos y experiencia. Muchas gracias. Sí. Pues Pati, si no hay algo más, los No, invitamos a seguir participando de la Semana Internacional del Coaching.